Hola, buscador de la libertad. Esta es una historia sobre una herida y sobre cómo una herida que no se atiende, que se ignora, que se barre debajo de la alfombra, nunca se cura. En su lugar se infecta, se pudre en silencio, en la oscuridad y engendra monstruos. Comienza en el lugar más inesperado, el corazón de la familia del rey más grande de Israel, el rey David. Si alguna vez te has sentido encadenado por una herida del pasado, si una injusticia te ha robado la paz, este mensaje es para ti. Suscríbete ahora, porque vamos a descubrir juntos el secreto para romper esas cadenas. Un secreto de poder espiritual que David tuvo que aprender de la manera más dolorosa. Nos encontramos en la cima de la Edad de Oro de Israel. David es un rey amado, un guerrero legendario, un poeta inspirado por Dios. Su familia es grande, llena de príncipes y princesas. Desde fuera parece la imagen del éxito y la bendición. Pero dentro de los muros del palacio, una oscuridad terrible está a punto de desatarse, una que expondrá las grietas en los cimientos de esta familia aparentemente perfecta. La historia, registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, comienza con una obsesión. Amnón, el primogénito de David y heredero al trono, se consume de una lujuria enfermiza por su media hermana, Tamar. Siguiendo el consejo malicioso de un amigo, Amnón finge estar enfermo. Llama a Tamar a sus aposentos para que le prepare comida. Y allí, en la falsa seguridad de su habitación, la traición se consuma. Él la domina y la viola. Lo que sigue es casi más cruel que el acto mismo. El texto dice que el odio que sintió por ella después fue mayor que el amor con que la había amado. La echa de su habitación con desprecio, gritando: «¡Levántate, vete!». Tamar, devastada, no solo por la violencia física, sino por la aniquilación de su honor y su futuro, rasga su túnica de princesa, se echa ceniza en la cabeza y se va, llorando a gritos. Su vida, tal como la conocía, ha terminado. La noticia llega a oídos del rey David, y la reacción del padre, el rey, el juez de Israel, es una de las frases más trágicas de la Biblia. Y oyéndolo el rey David, se enojó mucho. Eso es todo. Furia. Pero ninguna acción, ninguna justicia para su hija, ningún castigo para su primogénito. Un silencio ensordecedor cae sobre el palacio. Tal vez por debilidad paternal, tal vez por miedo a un escándalo que desestabilizara el reino, David elige la inacción. Y ese silencio fue como echar tierra sobre una herida abierta. La herida de Tamar, ignorada por su padre, no desapareció, se transfirió. Fue absorbida por la única persona que pareció importarle de verdad, su hermano de sangre, Absalón. Él la recibe en su casa, la consuela, pero le dice: «Calla ahora, hermana mía, no pongas tu corazón en este negocio». Pero Absalón no cayó en su propio corazón. El texto dice que aborreció Absalón a Amnón, pero no le dijo ni una palabra, ni buena ni mala. Este es el nacimiento de un monstruo. La falta de perdón, la amargura, el rencor, son un veneno que se bebe a solas, en silencio, esperando que mate a tu enemigo, pero solo te destruye a ti desde dentro. La herida abierta de Tamar, combinada con la injusticia silenciosa de David, se convirtió en el suelo fértil donde Absalón plantó una semilla de odio. Absalón vio la injusticia y la guardó en su corazón. Durante 2 años enteros, 2 largos años de cenas familiares incómodas y sonrisas falsas, regó esa semilla de amargura en silencio, esperando el momento perfecto para que floreciera en un acto de venganza sangrienta. Durante 2 años, Absalón cultivó su odio en secreto. La herida de su hermana Tamar, ignorada por su padre David, se convirtió en su propia herida supurante. Se transformó en una obsesión, un fuego lento de rencor que consumía sus pensamientos. Y como todo rencor que no se resuelve, buscó una salida.
Buscó la catarsis no en el perdón ni en la justicia, sino en el veneno dulce y adictivo de la venganza. El plan de Absalón fue meticuloso y paciente. Esperó el momento perfecto, la fiesta anual de la esquila de ovejas, una ocasión de celebración y abundante vino. Invitó a todos sus hermanos, a toda la familia real, y después de dudar, incluso logró convencer a su padre, el rey David, para que permitiera que su primogénito y heredero, Amnón, asistiera a la fiesta. La trampa estaba lista. En medio de la celebración, cuando el corazón de Amnón estaba alegre por el vino, Absalón dio la orden a sus siervos: «Yo os diré, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis». Y así, en un instante de violencia brutal, el heredero al trono de Israel fue asesinado por orden de su propio hermano. La fiesta se convirtió en una masacre. El resto de los hijos del rey, aterrorizados, huyeron. Absalón, su venganza finalmente consumada, huyó al exilio. Detengámonos en este momento. Desde una perspectiva puramente humana y carnal, uno podría sentir una pizca de justificación por las acciones de Absalón. Amnón había cometido un crimen atroz. David, el rey, no había impartido justicia, así que Absalón tomó la justicia por su propia mano. Resolvió el problema, eliminó al violador, vengó el honor de su hermana. Pero aquí es donde debemos entender la naturaleza engañosa de la venganza. La venganza promete cierre, pero nunca lo entrega. Promete paz, pero solo engendra más guerra. Promete liberarte del dolor, pero en realidad te encadena aún más fuertemente a él. Absalón creyó que al matar a Amnón estaba sanando la herida de su familia. Pero lo que realmente hizo fue clavar el cuchillo aún más profundo, desgarrando el tejido de su familia de una manera irreparable. La satisfacción de la venganza es momentánea, es como un sorbo de agua salada para un hombre sediento. Alivia la sed por un instante, pero solo te hace tener más sed. Después del asesinato, el dolor de Tamar no desapareció. La inacción de David no fue rectificada. Y Absalón no encontró la paz, encontró el exilio, la culpa y la separación. Este es el primer fruto tóxico de la falta de perdón. Te convence de que una acción destructiva puede traer un resultado constructivo. Te miente, diciéndote que el fuego puede apagar el fuego. La amargura que Absalón había albergado durante 2 años no se disipó con la sangre de su hermano, simplemente se transformó. El primer acto de venganza nunca cierra la herida, solo la ensancha, solo la profundiza y exige un objetivo más grande. Una vez que has probado el poder de tomar la justicia por tu propia mano, es difícil detenerse. El rencor de Absalón, que una vez estuvo enfocado únicamente en Amnón, ahora en su exilio, comenzó a redirigirse y a crecer. Ya no se dirigía al hermano muerto, el síntoma del problema. Ahora se dirigía a la causa raíz de su dolor, el padre que él sentía que los había defraudado a todos. El asesinato de Amnón fue solo el primer acto en la tragedia de Absalón. Después de 3 años en el exilio, a través de la intervención de Joab, el general de David, a Absalón se le permitió regresar a Jerusalén. Pero la reconciliación fue superficial. David se negó a ver el rostro de su hijo durante otros 2 años. 5 años en total de una herida abierta entre padre e hijo. 5 años en los que el veneno de la amargadura tuvo tiempo de hacer metástasis en el alma de Absalón. Finalmente, David cedió y se reunió con su hijo. Se besaron, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Para entonces, la raíz de amargura en el corazón de Absalón ya no buscaba la aprobación de su padre. Buscaba suplantarlo. La herida no sanada, que había comenzado con la injusticia hacia su hermana, ahora se había transformado en una ambición voraz y destructiva. Lo que sigue es una de las campañas políticas más brillantes y siniestras de la Biblia. Absalón,
descrito como el hombre más apuesto de todo Israel, comenzó a ejecutar un plan meticuloso para robar el corazón del pueblo y lanzar un golpe de estado contra su propio padre. Se levantaba temprano y se paraba a la entrada de la ciudad, el lugar donde se administraba justicia. Cuando alguien venía con un pleito para el rey, Absalón lo interceptaba. Escuchaba su caso con una empatía fingida y luego decía: «Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey». Y luego añadía el golpe de gracia: «¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia?» Y cuando alguien se acercaba para inclinarse ante él, él extendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. El texto dice que, de esta manera, robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Era un populista maestro. Se presentaba como el campeón del pueblo, el hombre que realmente se preocupaba, en contraste con un rey viejo, distante e injusto. Aquí vemos la anatomía de la rebelión que nace de una herida no sanada. La falta de perdón personal de Absalón hacia su padre se transformó en un juicio público contra él. Convirtió su dolor privado en una plataforma política. El hijo amado, el príncipe del reino, se estaba convirtiendo sistemáticamente en el enemigo mortal de su propio padre. La raíz de amargura, como advierte el libro de Hebreos, no solo contamina a la persona que la alberga, sino que por ella muchos sean contaminados. La amargura no se contenta con envenenarte a ti, te impulsa a envenenar a otros contra la persona o la institución que te hirió. Absalón no podía sanar, así que optó por destruir. Si no podía tener la justicia que creía merecer de su padre, entonces le arrebataría el reino. Después de 4 años de esta campaña encubierta, la conspiración estaba lista. Absalón obtuvo el permiso de David para ir a Hebrón, la antigua capital, bajo el pretexto de cumplir un voto, y desde allí hizo sonar la trompeta de la rebelión. La conspiración se hizo poderosa y el pueblo iba aumentando del lado de Absalón. La noticia llegó a Jerusalén como un rayo. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. El rey David, el guerrero legendario, se encontró de repente vulnerable, traicionado, con su propio hijo marchando para derrocarlo. La herida silenciosa que había ignorado años atrás había engendrado un monstruo que ahora venía a devorarlo. Y mientras Absalón marchaba triunfalmente hacia el palacio, David tomó una decisión que nadie esperaba. Frente a la noticia de la traición de su propio hijo, el rey David no reaccionó como se esperaría de un monarca guerrero. No se atrincheró en la fortaleza de Jerusalén para resistir un asedio. No reunió a sus tropas leales para una defensa a ultranza de la capital. En lugar de eso, tomó una decisión sorprendente, una decisión que revela un corazón quebrantado y humillado, muy diferente del rey orgulloso que había sido en el pasado. Ordenó una evacuación inmediata. David huyó de su propio palacio, de su propia ciudad, para evitar una sangrienta guerra civil en las calles de Jerusalén. Lo vemos salir de la ciudad, seguido por su casa y sus hombres leales, cruzando el arroyo de Cedrón y subiendo por la cuesta de los Olivos. Y el texto nos da un detalle conmovedor y poderoso. David subía llorando y con la cabeza cubierta y los pies descalzos. El rey más poderoso de la tierra, despojado de sus insignias reales, caminando descalzo como un peregrino penitente. Esta no es la imagen de un rey que huye para reagruparse y contraatacar. Es la imagen de un hombre que está aceptando el juicio de Dios sobre su propia vida. Años antes, David había cometido adulterio con Betsabé y había asesinado a su marido. El profeta Natán le había advertido que, como consecuencia, no se apartará jamás de tu casa la espada. Ahora, esa espada tenía el rostro de su propio hijo y David, en su corazón, sabía que estaba cosechando lo que había sembrado.
Y en medio de esta procesión de humillación, ocurrió un incidente que puso a prueba el corazón de David de una manera aún más profunda. Mientras caminaban, un hombre del clan de Saúl, el rey anterior, llamado Simei, salió a su encuentro y comenzó a maldecir a David y a arrojarle piedras y polvo, gritando: «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, y he aquí tú eres prendido en tu maldad». Era una acusación injusta. David no había exterminado a la casa de Saúl, pero era una humillación pública intolerable. Abisai, uno de los generales de David, se enfureció y le dijo al rey: «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza». Era la respuesta lógica y legal. David tenía todo el derecho de ejecutar a este hombre en el acto por traición. Pero la respuesta de David es una de las demostraciones de gracia más asombrosas del Antiguo Testamento. Detuvo a su general y le dijo: «Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. He aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, porque Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy». Aquí la tensión es inmensa. El derecho de un rey a la justicia inmediata choca con la humildad radical de un hombre quebrantado que se somete por completo a lo que él percibe como el proceso de purificación de Dios. David estaba en un punto tan bajo que era capaz de ver la mano de Dios incluso en el acto injusto de su enemigo. Entendió que para que Dios lo restaurara, primero tenía que ser despojado de todo su orgullo, de todo su derecho a la autodefensa. No devolvió la maldición, no ejerció su poder, absorbió la injusticia, la recibió como parte del fuego purificador de Dios en su vida. No podía saberlo en ese momento, pero este acto de humildad en el camino era un entrenamiento. Antes de que David pudiera mostrar un perdón radical y sobrenatural a su hijo rebelde, primero tuvo que aprender a absorber la amargura de otros sin devolverla. Estaba siendo preparado para la prueba más grande que su corazón de padre jamás enfrentaría. La rebelión de Absalón culminó, como era inevitable, en una batalla decisiva. El ejército de David, liderado por su experimentado general Joab, se enfrentó a las fuerzas rebeldes de Absalón en el bosque de Efraín. A pesar de la superioridad numérica de los rebeldes, la experiencia de las tropas de David prevaleció y el ejército de Israel sufrió una gran derrota. En medio de la caótica retirada, Absalón, montado en su mulo, pasó debajo de las ramas de una gran encina. Su espesa y famosa cabellera, símbolo de su vanidad, se enredó en las ramas y quedó suspendido en el aire. Vivo pero indefenso, entre el cielo y la tierra, fue encontrado por los hombres de David, y a pesar de la orden explícita del rey de tratar benignamente por amor a mí al joven Absalón, Joab, el pragmático general, vio una oportunidad para terminar la guerra civil. Tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón, matándolo. La guerra había terminado. La rebelión había sido aplastada, el reino estaba a salvo. La noticia de la victoria fue llevada a David, que esperaba ansiosamente en la puerta de la ciudad. Pero al rey solo le importaba una cosa. Su primera pregunta al mensajero no fue sobre el resultado de la batalla, sino: ¿el joven Absalón está bien? Cuando el mensajero con tacto le dio a entender que su hijo había muerto, la reacción de David no fue la de un rey victorioso, fue la de un padre devastado. El texto dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Detengámonos en este grito. Es, sin duda, uno de los lamentos más crudos y desgarradores de toda la literatura.
No hay una pizca de alivio. No hay un gracias a Dios que el reino está a salvo. No hay un se lo merecía por su traición. Solo hay un amor incondicional y un dolor insondable. Aquí la tensión es máxima. La victoria militar que salvó su reino se sintió como la derrota más aplastante de su vida. En el momento de la traición máxima, cuando su hijo murió en el acto de intentar matarlo y robarle el trono, el corazón de David no clamó por justicia, no se regocijó en la retribución, clamó por amor sacrificial. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar? Es una prefiguración asombrosa del corazón de Dios Padre, quien 1000 años después sí entregaría a su único hijo para morir en lugar de una humanidad rebelde. Este grito es mucho más que la expresión de un padre desconsolado. En el contexto de todo lo que hemos explorado sobre el ciclo de la venganza y el rencor, este lamento se convierte en un acto de guerra espiritual de un poder inmenso. Es el arma secreta que rompe la cadena de la maldición. Absalón había vivido y muerto impulsado por la lógica de la venganza, del ojo por ojo. Su vida fue un testimonio del poder destructivo de una herida no perdonada. David, en este momento, tiene todas las razones para ratificar esa lógica, para decir, vivió por la espada, murió por la espada, es justicia. Pero en lugar de eso, introduce una fuerza completamente ajena a esa ecuación, la gracia incondicional. Al negarse a odiar a su hijo, incluso en la muerte, al desear su propia vida a cambio de la de su hijo traidor, David está disparando una bala espiritual de amor en el corazón mismo del ciclo de la venganza. Está declarando que el amor de un padre es más fuerte que la traición de un hijo. Está eligiendo el camino de la gracia por encima del camino del rencor. Y es en esa elección donde reside el poder para romper la maldición. El desgarrador grito de David por su hijo Absalón es el punto de inflexión de esta historia. Es el momento en que una fuerza nueva, la gracia sacrificial, choca contra la lógica implacable de la venganza. Pero para entender por qué este acto de perdón es tan poderoso, primero debemos definir con claridad qué es la maldición de la que estamos hablando. La palabra maldición puede evocar imágenes de hechizos mágicos o conjuros arcanos, pero en el contexto espiritual y psicológico de la Biblia es algo mucho más real, práctico y autoimpuesto. Una maldición, en este sentido, no es algo que alguien te echa. Es un principio espiritual de causa y efecto. Es una ley tan real como la gravedad. Y la maldición del rencor, la maldición de la falta de perdón, es una de las más destructivas que existen. Funciona de esta manera: cuando alguien te hiere profundamente y tú eliges no perdonar, te encadenas espiritualmente a esa persona y a esa ofensa para siempre. Piensa en ello como una prisión. La ofensa es el crimen que se cometió contra ti. Tu dolor y tu ira son justificados. Pero cuando eliges albergar rencor, te conviertes voluntariamente en el carcelero de tu propio ofensor dentro de la prisión de tu mente. Lo encierras en una celda de tu corazón y te pasas los días y las noches vigilándolo, recordando su crimen, repasando el dolor, asegurándote de que no se escape, de que nunca olvides lo que te hizo. Aquí reside la tensión central y la gran ilusión del rencor. Te da una falsa sensación de poder. Al no perdonar, sientes que tienes el control. Sientes que estás castigando a tu ofensor, que no lo estás dejando salirse con la suya. Piensas que tu amargura es un arma que estás apuntando hacia ellos, pero la realidad es exactamente la opuesta. La verdad es que la persona que te hirió probablemente sigue con su vida, a menudo ignorante o indiferente al tormento que estás sufriendo. Mientras tanto, tú eres el que está atrapado. Eres el carcelero, sí, pero el carcelero y el prisionero están encerrados en el mismo edificio. Tu vida queda definida por esa herida. Te despiertas con ella,
comes con ella, te acuestas con ella. Se convierte en el filtro a través del cual ves el mundo. Te roba la alegría, envenena tus relaciones presentes y te impide avanzar hacia el futuro. Esta es la maldición del rencor. Es una maldición autoimpuesta que te obliga a revivir el momento de tu mayor dolor una y otra vez. Te convierte en esclavo de tu propio pasado. Absalón es el ejemplo perfecto. Su falta de perdón hacia Amnón y David lo mantuvo encadenado a la violación de su hermana. En lugar de sanar y construir un futuro, dedicó toda su energía a destruir el pasado y en el proceso se destruyó a sí mismo. La falta de perdón es beber veneno y esperar que la otra persona muera. Es una forma de suicidio espiritual a cámara lenta. Te consume desde dentro, convirtiendo tu corazón, que fue diseñado para el amor y la vida, en una piedra dura de amargura y muerte. Pero aquí está la clave que lo cambia todo. La prisión de la falta de perdón, esta terrible maldición, tiene un solo carcelero: tú. Y si tú eres el único carcelero, eso significa que también eres el único que posee la llave de la celda. El poder de abrir la puerta y salir no está en manos de tu ofensor. No depende de si se disculpan o no. No depende de si la justicia terrenal prevalece o no. El poder de romper la maldición reside asombrosamente en tus propias manos. Entendiendo que la falta de perdón es una prisión autoimpuesta, ahora podemos ver el grito de amor de David por Absalón bajo una nueva luz. No es simplemente el lamento pasivo de una víctima. Es un acto de poder. Es la decisión consciente de usar la única llave que puede abrir la celda: el perdón. Y en este contexto, el perdón deja de ser algo débil o sentimental. Se revela como un arma ofensiva de guerra espiritual, la bala espiritual que rompe el ciclo de la maldición de una vez por todas. La lógica del mundo, la lógica que impulsó a Absalón, es la de la retribución. Es la ley del ojo por ojo, diente por diente. Esta lógica parece fuerte y justa, pero en realidad es una espiral descendente que solo perpetúa el dolor. Si alguien me hiere, yo le hiero de vuelta. Luego, ellos sienten el derecho de herirme de nuevo, y así sucesivamente, en una cadena interminable de venganza que puede destruir familias, comunidades y naciones. Este es el ciclo de la maldición. El grito de David: «¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar?», es la detonación de una fuerza completamente diferente en este campo de batalla espiritual. Es la introducción de la gracia. En el momento en que tenía todo el derecho a maldecir el nombre de su hijo traidor, a celebrar su muerte como una victoria justa, David elige absorber el costo del pecado de su hijo en su propio corazón. Se niega a devolver el odio, se niega a continuar el ciclo. Aquí se encuentra la tensión más profunda entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Nuestro instinto natural, cuando somos heridos, es protegernos, construir muros, devolver el golpe. La estrategia divina, encarnada en el corazón de David y perfeccionada en la cruz de Cristo, es absorber el golpe, perdonar y liberar amor en respuesta al odio. Desde una perspectiva mundana, esto parece una locura, parece debilidad, parece una rendición. Pero espiritualmente es el movimiento de poder definitivo. El perdón no es una bandera blanca que ondeas para rendirte a la injusticia. No es decir, lo que hiciste estuvo bien. De hecho, el perdón solo es posible cuando reconoces que lo que se hizo estuvo profundamente mal. El perdón es un acto de poder que mira directamente a la injusticia y declara con una autoridad soberana: «Has herido mi pasado, pero no te daré el poder de controlar mi presente ni de envenenar mi futuro. La guerra dentro de mí ha terminado, no porque tú lo merezcas, sino porque yo he decidido ser libre». Es una declaración de independencia espiritual. Al perdonar, le quitas a tu ofensor el poder que ha tenido sobre ti. Mientras albergas rencor,
Ellos controlan tus emociones, tus pensamientos y tu paz. Sigues siendo su víctima. Pero en el momento en que perdonas, te levantas de la posición de víctima y te pones en una posición de poder, el poder de la gracia. Esta es la bala espiritual. No es una bala que disparas para destruir a tu enemigo. Es una bala que disparas para destruir la cadena que te une a él. Cada acto de rencor es un eslabón más en esa cadena. Cada acto de perdón es un golpe de martillo que rompe ese eslabón. El grito de amor de David fue el golpe de martillo final que rompió la cadena de venganza en su familia, al menos por su parte. El mundo te dirá que perdonar es de débiles, pero la verdad es que se necesita una fuerza infinitamente mayor para perdonar que para odiar. Odiar es fácil, es la respuesta automática de nuestra naturaleza caída. Perdonar es un acto de poder sobrenatural, una elección de la voluntad que se alinea con el corazón de Dios mismo. El acto radical de perdón de David, expresado en su lamento sacrificial por Absalón, no fue simplemente un gesto emocional privado. Tuvo consecuencias reales y tangibles que alteraron el curso de su reino y de su legado. Al elegir la gracia por encima de la venganza, David sentó las bases para la posibilidad de una verdadera restauración, demostrando un principio espiritual profundo. El perdón no solo libera al individuo, sino que también abre caminos para la sanidad de la comunidad. Después de la muerte de Absalón, el reino de Israel estaba fracturado y al borde de una guerra civil prolongada. Las tribus que habían seguido a Absalón estaban confundidas y temerosas. El ejército victorioso de David, liderado por el duro Joab, estaba lleno de un espíritu de retribución. El camino fácil, el camino del mundo, habría sido que David regresara a Jerusalén como un conquistador, purgando a todos los que lo habían traicionado y consolidando su poder a través del miedo. Pero la actitud de un líder marca el tono de una nación, y el corazón quebrantado y perdonador de David creó una atmósfera completamente diferente. Lo vemos en sus acciones posteriores. Simei, el hombre que lo había maldecido y le había arrojado piedras en su momento más bajo, vino a él temblando, pidiendo misericordia. Abisai, el general de David, nuevamente exigió su ejecución diciendo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Pero la respuesta de David fue firme. Dijo: ¿ha de morir hoy alguno en Israel? Ninguno morirá. Juró perdonar a Simei, absorbiendo la ofensa personal por el bien mayor de la unidad nacional. Este acto de gracia hacia un enemigo vocal envió un mensaje poderoso a todo el reino. El tiempo de la venganza había terminado. El tiempo de la reunificación había comenzado. Aquí, la tensión entre la lógica del mundo y el camino de Dios es clara como el agua. El camino del mundo dice: para asegurar la paz, debes aplastar a tus enemigos. Debes eliminar toda oposición para que nadie se atreva a desafiarte de nuevo. Es una paz impuesta por la fuerza, una paz que se mantiene a través de la intimidación. El camino de Dios, demostrado por David, dice: para crear la posibilidad de una paz verdadera y duradera, debes perdonar a tus enemigos. Es una paz que nace de la gracia, una paz que invita a la reconciliación en lugar de exigirla. No siempre funciona, porque requiere una respuesta del otro lado, pero es la única vía hacia una sanidad auténtica. El perdón de David no solo sanó las divisiones políticas, sino que, lo que es más importante, rompió el ciclo de violencia dentro de su propia casa. La maldición de que la espada no se apartaría de su familia, que había comenzado con su propio pecado y se había manifestado en la violación de Tamar y el asesinato de Amnón, encontró un punto final en el corazón perdonador del Padre.
Al negarse a perpetuar el ciclo de retribución, David permitió que el linaje real continuara, no a través de la violencia, sino a través de la sabiduría pacífica de su hijo Salomón, cuyo nombre significa paz. Esta es la promesa del perdón. No garantiza que la relación con tu ofensor será restaurada. A veces, la herida es demasiado profunda o la otra persona no está dispuesta, pero sí garantiza que tú serás restaurado. Garantiza que la maldición del rencor se romperá en tu vida, y al romperla en ti, creas un espacio sagrado donde la gracia de Dios puede comenzar a obrar de maneras que nunca podrías haber imaginado, trayendo sanidad no solo a ti, sino potencialmente a toda tu familia y comunidad. El mundo te dirá que perdonar es dejar que el otro se salga con la suya. Pero la verdad, demostrada por David, es que perdonar es la única manera de que tú puedas salir verdaderamente libre. El viaje a través de la tragedia de David y Absalón nos ha revelado una verdad poderosa. El perdón es el arma que rompe la maldición del rencor. Es la llave que abre nuestra prisión interior. Ahora, esta verdad debe pasar de ser una teoría inspiradora a una práctica transformadora en nuestras propias vidas. Y eso requiere que demos un paso valiente y a menudo doloroso. Debemos identificar a nuestro propio Absalón. Tu Absalón es la persona, la institución o incluso la circunstancia que representa tu herida más profunda. Es la fuente de esa amargura persistente que se asienta en el fondo de tu alma. Puede ser un padre que te abandonó o te abusó. Puede ser un cónyuge que te traicionó, puede ser un amigo que te apuñaló por la espalda, puede ser un jefe que destruyó tu carrera injustamente o un sistema que te oprimió. Puede incluso ser Dios, a quien culpas en secreto por una pérdida o una oración no respondida. Tómate un momento ahora mismo, en la quietud de tu corazón, y permite que el Espíritu Santo te muestre el rostro de tu Absalón. No lo alejes, no te excuses, simplemente reconoce la herida, reconoce el dolor, porque no podemos sanar lo que nos negamos a enfrentar. Una vez que has identificado a tu Absalón, es probable que surja inmediatamente una avalancha de resistencia. Tu mente comenzará a construir un muro de objeciones, una fortaleza de razones por las que el perdón es imposible, imprudente o simplemente injusto. Y estas barreras son universales. La primera barrera es la barrera de la justicia, pero no se lo merecen. Y tienes toda la razón, no se lo merecen. El perdón, por definición, es inmerecido. Si lo merecieran, se llamaría justicia. El perdón es dar a alguien la gracia que no se ha ganado. De la misma manera que Dios, en Cristo, te dio a ti una gracia que tú nunca podrías haber ganado. Perdonar no es un acto de justicia hacia ellos, es un acto de misericordia hacia ti mismo. La segunda barrera es la barrera de la minimización. Si perdono, es como decir que lo que hicieron no fue tan grave. Esto es una mentira. El perdón no minimiza la ofensa, la reconoce en toda su fealdad y elige liberarla de todos modos. De hecho, solo puedes perdonar verdaderamente algo que has reconocido como una deuda real y dolorosa. Perdonar no es decir lo que hiciste no me dolió. Es decir, a pesar del dolor inmenso que causaste, elijo no permitir que ese dolor me defina más. La tercera barrera es la barrera del miedo. Si perdono, me estoy abriendo a que me vuelvan a herir. Tengo que mantener este muro de rencor para protegerme. Aquí es crucial distinguir entre el perdón y la reconciliación. El perdón es un acto interno que tú realizas entre tú y Dios. Es tu decisión de cancelar la deuda y liberar a tu ofensor de tu juicio personal. La reconciliación, por otro lado, es un proceso externo que requiere el arrepentimiento y el cambio de la otra persona. Puedes perdonar a alguien por completo en tu corazón
y al mismo tiempo establecer límites sabios y saludables para protegerte de un daño futuro. Perdonar es obligatorio. La reconciliación es condicional. Aquí reside la tensión final antes del acto de liberación. Es la lucha entre tu dolor real y legítimo, que clama por justicia y retribución, y la promesa de una libertad inmensa que se encuentra al otro lado de un acto de obediencia a Dios. Es tu derecho a estar resentido contra tu anhelo de ser libre. Perdonar no es decir lo que hiciste ya no importa. Es declarar con una autoridad espiritual: el dolor que causaste ya no tendrá el poder de controlarme, de maldecirme o de definirme a partir de este momento. Llegamos al momento decisivo. La teoría se ha agotado, el análisis está completo, ahora solo queda la acción. Hemos identificado a nuestro Absalón. Hemos enfrentado las barreras que nos impiden perdonar y ahora nos encontramos en el umbral de la libertad, enfrentando la puerta de la celda desde adentro. El paso final es girar la llave y esa llave es una decisión. Es crucial entender esto. El perdón no es una emoción, es una decisión de la voluntad. Si esperas a sentir ganas de perdonar, es posible que esperes para siempre. Las emociones son volubles, como el tiempo, pero una decisión es un ancla. El perdón es un acto de obediencia a Dios, una elección que haces con tu voluntad, confiando en que tus emociones con el tiempo seguirán a tu decisión. Es el acto de mirar a tu ofensor, ya sea en persona, en tu mente o en una silla vacía, y decir primero a Dios y luego a ti mismo: elijo perdonar. Es una transacción legal en el tribunal del cielo. Estás tomando el expediente de la ofensa, lleno de evidencia de dolor y de injusticia, y estampando sobre él, con un acto de tu voluntad, las palabras deuda cancelada, no porque el deudor lo merezca, sino porque el juez supremo, a través de Cristo, ya pagó tu propia deuda incalculable. Este acto de decisión a menudo necesita ser formalizado, ser sacado de la vaguedad de nuestros pensamientos y ser anclado en un momento y un lugar. Y la herramienta más poderosa para hacer esto es la oración. La oración toma nuestra decisión interna y la declara en voz alta en el reino espiritual, invitando al poder de Dios a ratificarla y a hacerla real en nuestro corazón. Te invito ahora a hacer esta oración, no como una fórmula mágica, sino como la verbalización de la decisión de tu voluntad. Si hay un nombre o un rostro en tu mente, ponlo en el centro de esta oración. Padre Celestial, vengo ante ti como un prisionero que anhela ser libre. Reconozco que he albergado rencor y amargura en mi corazón contra menciona a la persona o situación. He sido el carcelero de mi propia prisión y hoy, con tu ayuda, elijo girar la llave. Rompo cualquier cadena de rencor y venganza en mi corazón. En un acto de mi voluntad, elijo perdonar a nombre de la persona por el dolor que me ha causado. Libero la deuda que creo que me deben. Renuncio a mi derecho a la venganza y a mi deseo de verlos sufrir. Pongo a esta persona y esta herida en tus manos, confiando en ti como el único juez justo. Y ahora, Señor, ruego por ellos, no para que sufran, sino para que puedan encontrarte. Te pido que tu misericordia los alcance, así como tu misericordia me ha alcanzado a mí. Si es tu voluntad, abre mis ojos a cualquier posibilidad de reconciliación y restauración, tal como abriste un camino para la familia de David después de la ruina. Padre, sáname del dolor que esta herida ha dejado en mí. Llena con tu amor los lugares vacíos que la amargura ha creado. Libérame de esta maldición para que pueda caminar en la libertad y el propósito que tienes para mí. En el nombre de Jesús, quien me perdonó primero. Amén. Si has hecho esta oración, has iniciado un terremoto espiritual. Puede que no sientas una liberación emocional instantánea, pero has puesto en marcha una ley espiritual más poderosa que la del rencor.
la ley de la gracia. Ahora, camina en esa decisión. Cada vez que el recuerdo del dolor vuelva, reafirma tu elección. No, he perdonado. Esa deuda está cancelada. El secreto de David no fue su fuerza como guerrero, sino su corazón quebrantado como padre. Ese mismo poder para perdonar, el poder que refleja el corazón de Dios, puede abrir tu prisión hoy. Si estás listo para ser verdaderamente libre, te invito a suscribirte y a compartir este viaje. La sanidad ha comenzado.